Martes 18 de mayo les damos la bienvenida a nueva edición de En Agenda en vivo en la televisión pública fueguina. Flaco querido, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Muy Buenas bien. tardes para todos. Bienvenidos a estos 120 minutos donde vamos a repasar la agenda de lo que pasó y lo que se viene. Tal cual. Mucha data para el día de hoy, tema que después se van a estar ampliando. Vamos a tener entrevistas en vivo de diferentes temas. Sí, vamos a estar hablando del ámbito político, del ámbito sanitario, del ámbito gremial. También vamos a estar hablando, por supuesto, del ámbito deportivo. Tenemos información, ¿no? Sí, obviamente que tenemos mucha información de lo que sucedió en atletismo, lo que sucedió en mountain bike y también vamos a hablar un poquito de lo que es última noticia, como es los casos positivos en River. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué situación que está viviendo River, ¿no? Claro, Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero vamos a ir rápidamente a lo que está ocurriendo en la ciudad de Río Grande. Recordemos, se están realizando, continúa en este caso, los testeos voluntarios en el gimnasio Carlos Margalot. Esto en Chacra 2, precisamente ahí como lo estamos viendo, Polideportivo Carlos Margalot. Que ya comenzó. Exactamente, Flaco. Y hasta las 14 horas van a Hasta estar. las 14 horas y obviamente, como siempre le decimos, que tengan la precaución de ir con el DNI, Sí. tratar de ir en el vehículo, hacer la cola, tener esa paciencia. Las personas que van caminando también pueden, se le va a dar una prioridad y más en los casos como estos días que por ahí está lloviznando o cuando hace mucho frío. Sí. Así que bueno, es parte de estos testeos, obviamente, como lo venimos diciendo, de ser responsable. Ante la duda, ir es gratuito, es rápido, solamente te piden algunos datos, el número de teléfono para después informarte si el resultado fue positivo o negativo. Sí. Así que las personas que tengan alguna duda, que es solamente llevar el DNI nada más. Totalmente. Ahí en Prefectura Naval 670 hasta las 14 horas se están realizando estos testeos en el marco del operativo Cuidar, ¿sí? Que continúa en la ciudad de Río Grande. Mañana vamos a estar hablando de lo que se viene para Ushuaia también, que se hacen generalmente jueves o viernes. Vamos ahora sí, si le parece a usted, a repasar un poco qué es lo que pasa en toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Vamos a conocer el estado actual del tiempo acá en Río Grande. Continúa la humedad. Así está, precisamente así. Esa es la imagen de Río Grande, Flaco, ¿no? Mucha humedad, podríamos decir. Hoy a la mañana una llovizna insistente había temprano. Sí. Obviamente que la temperatura no es tan baja porque estamos hablando de 9 grados con una sensación térmica de 6 grados, pero sí, vamos a tener un par de días húmedos en toda la provincia. Humedad insistente a que te quedes en casa, es más o menos, ¿no? Sí, bueno, pero insistía a quedarse en casa, hay que ser... hay que acostumbrarse que con estos climas hay que seguir haciendo la vida normal. Sí. Es lo que hablábamos hace un rato, los deportes se hacen de la misma manera, con lluvia, con viento, con nieve, y hay que hacer lo mismo con el día a día de cada uno. Sí, tal cual. Bueno, pero invita a quedarse un poco más adentro también. Sí. A ver en agenda, ¿por qué no? Vamos a Tolwyn, vamos al corazón de la isla ahora para contarles que la temperatura actual es de 8 grados, una sensación térmica también un poquito más baja, de 5 grados, con bastante humedad. 90 el porcentaje según el servicio meteorológico. También cada tanto lluvia. No así como en Río Grande, que está gris. Claro. De acá de a ratos está saliendo el sol en Tolwyn, como decíamos. Y cada tanto durante la mañana hubo también un poquito de lluvia que estuvo acompañando. Este martes húmedo en la provincia. Ahora vamos a Ushuaia, también la capital, para contarles que la temperatura actual es de 8 grados. 8 grados, sí, 8 grados con una sensación térmica de 7 grados. También, muy parecido, podríamos decir, que está el clima en toda la provincia. Tal cual. Vamos a las Islas Malvinas, ¿le parece? Vamos a continuar recorriendo. Y en este momento, la actual temperatura 5 grados. La térmica 0. Bastante humedad también, pero viento que llega a los 45 kilómetros en la hora en el día de hoy, ¿sí? Va a continuar así el resto de la semana. Recién el viernes va a comenzar a despejarse un poco las Islas Malvinas. Y si le parece, ahora nos vamos para la Antártida. Vamos a la Antártida. Vamos a ver cómo está la Antártida en estos momentos. ¿A usted qué tanto le gusta la Antártida? Sí, la verdad que sí, me gusta muchísimo. Mire, 1 grado la temperatura sobre 0, con una sensación térmica
de 6 grados bajo cero. Sí, bastante viento, llega a los 67 kilómetros en la hora y así va a estar también durante toda la semana. En este caso estamos hablando de la Antártida Argentina en el sector de base de Marambio, base Esperanza, por este sector de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. 6 grados bajo cero es la sensación térmica en este momento. Bien, recordamos en Río Grande 9 grados con una sensación de 6 grados y mucha humedad. Sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco de temas puntuales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la sanidad. Recordemos que ayer hablábamos de 16.000 contagios en todo el país y decíamos que, bueno, había sido un buen número, pero han aparecido números finalmente que no habían sido en su momento presentados por algunas provincias, lo cual ha aumentado el número, o mejor dicho, ha puesto de manifiesto el número real, ¿sí? El número real. Por ahí una crítica hacia lo que es el programa este de monitoreo nacional es que se podría hacer la aclaración cuando una provincia no termina de completar los datos, porque ayer hablábamos de 16.000 casos, hoy estamos hablando de 28.000 casos, Claro. ¿sí? Es un número... Mucha diferencia. Mucha diferencia. Y a tener en cuenta esto, es la tercera fecha con mayor cantidad de contagios desde que comenzó la pandemia, ¿sí? Carla Bisotti mantuvo una reunión, en este caso con lo que es la ministra de Salud de Río Negro, ¿sí? En donde se habló un poco acerca de este tema, la cuestión sanitaria, por supuesto, la preocupación por el crecimiento en la cantidad de contagios que hubo en las últimas semanas, que de alguna manera peligra la situación de los hospitales de todo el país. ¿Por qué? Porque si bien dice que se reforzó durante todo 2020 y se continúa reforzando 2021, lo que no se está pudiendo reforzar es algo que hablábamos también, que tiene que ver con el recurso humano. Claro. Vos podés vacunar, vos podés... ¿cómo se dice? Construir más hospitales, generar más lugares donde pongas más camas, hay un montón de cosas, pero no podés aumentar la cantidad de médicos, podríamos decir. Exactamente. El recurso humano continúa siendo el mismo y eso por ahí es lo que más preocupa en esta situación en donde hubo aumentos de contagios. Preocupante, realmente tengo el número acá, estamos hablando de 28.680 contagios, ¿sí? En la última jornada. El 16 de abril hubo 29.472 y el 20 de abril hubo 29.145. Esas fueron las dos fechas más fuertes. Altas. Sí, ayer fue la tercera fecha más alta. Claro. Y hacemos este paréntesis por ahí para aclararlo, porque ayer hablábamos de un muy buen número, decíamos 16.000. Bueno, no, hubo provincias como Formosa que no habían estado computando los números, se dieron a conocer y esto lleva a este número. Otro dato relevante para el día de hoy es que en este caso la gran cantidad de contagios no se dio en el AMBA, no se dio en la zona de Buenos Aires, ni en el AMBA, ni tampoco en lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto es algo que venía ocurriendo, los contagios aumentaban en este sector. Bueno, no está pasando esto, está pasando en las provincias. Claro. Que no era algo que estaba ocurriendo antes. Al menos esto es desde los datos oficiales. ¿Qué más? Tierra del Fuego. ¿Cuál es la situación de Tierra del Fuego? Bueno, Tierra del Fuego ha presentado bastantes contagios también en el último día. Estamos hablando de un total de 40 y... A ver, ya te digo bien el número. Estamos hablando de un total de 46 contagios, ¿sí? En la última jornada. Claro. Y estamos hablando de un día antes del cual se lanza lo que va a ser el parte semanal que tiene Tierra del Fuego. Claro. ¿Sí? Estamos hablando en este caso del parte diario de Nación. Para Tierra del Fuego, 46 casos. Y tenemos que hablar también de 3 fallecimientos en la última jornada, que no lo habíamos tenido en el día anterior. ¿Sí? Son números que hay que ser realistas, vuelven a preocupar no solo por la cantidad de contagios, sino por la cantidad de fallecimientos que hubo en el último día. Y el registro da de 505 muertos en la Argentina en el día de ayer, sumado a estos 28.680 contagios que decías vos, Darío, nos cambió todo el panorama de lo que teníamos ayer, porque nosotros anunciamos
una buena noticia que venía bajando, obviamente, y con esto de que faltaban provincias que pasen sus datos, bueno, ahora sí que nos sorprendió y mucho. Totalmente. Espero que esto, o no sé si espero, qué es lo que va a pasar después del 21, si es que va a haber decisiones más duras, más restricciones sobre el DNU. Enseguida vamos a hablar de eso. Ahora te cuento que mientras tanto, ¿no es cierto? Y luego de este parte nacional, diario, Tierra del Fuego, bueno, continúa siendo un departamento de riesgo, sobre todo Ushuaia y Río Grande. Que también no es un dato menor, porque de alguna manera estábamos relajando en ciertos puntos, Claro. pero los datos nos llevan a que no está tan bien la cosa respecto a la cantidad de contagios que se han presentado en el último día. Insistimos, mañana por la tarde se va a estar presentando por parte del Ministerio de Salud de la provincia el parte semanal. El miércoles vamos a estar hablando de eso. Y como vos decías, el 21 finaliza este DNU, ¿sí? Claro. Que implica varias restricciones para todo el país. ¿Qué va a pasar después? Bueno, durante esta semana lo decíamos, desde el gobierno nacional se espera que se pueda aprobar la ley de emergencia COVID, que como decíamos era más o menos algo así como darle un marco de ley a aquello que se viene manejando como un decreto de necesidad de urgencia y que se va renovando cada 21 días. Es decir, que después de eso, en el caso de que no, de todas maneras el presidente dijo que en caso de que no se apruebe la ley, se va a continuar con las restricciones a través de DNU. ¿Qué aclaró? Sí, que es importante, no se vuelve a fase 1. No se vuelve a fase 1, son las declaraciones de Alberto Fernández, ¿sí? Precisamente en una entrevista que le realizaron esta semana. No se volvería a fase 1, pero sí se buscarían otras restricciones. Ahí tenemos precisamente la placa. No vamos a volver a fase 1, no la resistimos. Algo que me llama la atención de esto fue que la ministra Adriana Chaperón se refirió también a la cuestión de restricciones y dijo que si se sostienen demasiado en el tiempo, la gente deja de respetarlas, ¿no? Claro. Llamativa la declaración, pero en un punto creo que hace un poco de referencia a esto, ¿no es cierto? A que no se podría volver a tener este tipo de restricciones en el país. A ver, otro de los temas importantes en este marco tiene que ver con la presencialidad, ¿sí? Nuevas restricciones, presencialidad. Recordemos que la gran puja fue en su momento, puja digamos porque así ese fue el título que se le dio a través de los medios, ¿no es cierto?, entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y lo que es Nación. La ciudad de Buenos Aires consideraba que había que continuar con las clases presenciales, ¿sí?, que no implicaban riesgo, porque al respetarse el protocolo no implicaba un riesgo. Entonces acudió a la justicia. La justicia falló a favor de la ciudad de Buenos Aires y las clases presenciales continuaron, ¿sí? El gobierno nacional lo que quería era que se corten las clases, al menos por un tiempo, hasta que se baje el nivel de contagios. Bueno, la justicia, lo decíamos, falló a favor de la ciudad, las clases continuaron, pero ahora, ante este número que ha descendido, al menos en el área metropolitana, en el AMBA, Claro, en el número de contagios, han tomado la decisión, al menos de sentarse a dialogar ciudad con el gobierno nacional para decir, bueno, a ver, quizá sería conveniente poder salir de la presencialidad, volver a la virtualidad, también en lo que es la ciudad de Buenos Aires. A ver, obviamente que lo vas a escuchar de un lado y del otro. Desde el oficialismo van a decir, nosotros te lo advertimos, ¿sí? En este caso, desde la ciudad lo que dicen es que consideran que ahora sí es necesario volver a lo que es la virtualidad de las clases, pero por lo pronto se espera que esta semana se puedan sentar nuevamente Kicillof, Larreta y el presidente de la Nación para nuevas medidas. ¿Por qué los tres? Bueno, porque de alguna manera son las medidas que después terminan siendo réplica o no en el resto de las provincias, ¿sí? claro. Pero una de las posibilidades es esta. Esto, en este caso, con la afirmativa de la ciudad de Buenos Aires, que hasta el momento, y un poco también haciendo caso al pedido de los padres, porque recordemos que hubo mucha presión por parte de los padres y de los alumnos que querían volver a la presencialidad, pero se dieron cuenta que, más allá de que los chicos vayan o no a la escuela,
el movimiento que genera en toda la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, sí pone en riesgo nuevamente el aumento de contagios como ha pasado en estos días. Sí, complicado. Estamos obviamente que vamos a quedar a la espera, obviamente. Primero tenemos que esperar cuáles son los resultados que vamos a tener en el parte semanal de Tierra del Fuego y qué es lo que sucede en esta semana, porque yo creo que se define todo en esta semana porque al vencerse el DNU el 21, supongo que en lo que va del fin de semana tendremos novedades. Aparte el presidente hizo algún comentario también que él estuvo en esta gira que estuvo por Europa, donde estuvo en París y dice que en París utilizaron un formato que a las 19 horas se cerraban todos los comercios, que también estaría la posibilidad de en algunos lugares tratar de copiar esta medida, que fue una de las formas que bajaron la cantidad de contagios. Tal cual, tal cual. Eso fue lo que dijo también. Y en palabras de él, basándose en la palabra de científicos, de expertos, no en una idea personal ni que tiene que ver con la ideología, sino más bien utilizando datos técnicos de personas idóneas en el tema para mejorar esta situación. Todo esto en el marco de declaraciones de la propia Bisotti que dijo que en este momento en el país está el 80% de la ocupación de camas completa. Un número que de alguna manera también preocupa porque volvemos a lo mismo. Más allá de la ocupación de camas, tiene que ver con el recurso humano. Claro. El recurso humano que continúa siendo el mismo y que de alguna manera está agotado. Esto lo hemos podido hablar. Sí. También podríamos decir, ¿no? Porque totalmente. Vienen trabajando, la otra vez charlábamos, hay médicos que no se han tomado vacaciones, que es como que arrancó todo esto allá por marzo del 2020 y continúa. Tal cual. Y para ellos es un trabajo tremendo el que tuvieron que hacer. Sí, totalmente, totalmente. Como decíamos, el 21 finalizaría este DNU. En esta semana se va a estar trabajando para poder lograr la ley de COVID, de emergencia COVID. En caso de que no se logre, ya lo dijeron, desde Nación se van a tomar las mismas medidas restrictivas. No se volvería a fase 1, al menos en palabras de Fernández, sí podría haber otro tipo de restricciones y esto se da también en el marco un poco de lo que pudo ver y lo que pudo hablar con representantes de otros países en esta gira que realizó en la última semana, Fernández. Claro, esta gira que habíamos anunciado, que también estuvo con el Papa, una gira que duró una semana justamente, porque creo que viajó un domingo y volvió... un sábado. Un sábado. Sí, tal cual. Iba a ser hasta el viernes y se extendió un día más para poder tener un encuentro más con el Papa, lo habíamos dicho. Claro. Bueno, y en el marco de este viaje, de esta gira que hizo con su comitiva, al regreso, Fernández dijo, bueno, vamos a puntualizar en dos cosas que están preocupando a la Argentina, al menos desde su perspectiva, ¿no es cierto? Una tiene que ver con la cuestión sanitaria, que es esto que estamos hablando, medidas de restricción, posibilidades más allá de continuar vacunando, y por otro lado la inflación, la inflación que es algo que viene preocupando y mucho. Y cuando hablamos de inflación es algo que afecta a todos, porque es básicamente esto de que un día tu dinero vale y te alcanza para comprar algo y al otro día ya no te alcanza, en términos simples. Sí. Aquello que hoy valía $1, mañana vale 2 y se viene dando durante todo este tiempo. En este marco, Alberto Fernández tomó la decisión de suspender las exportaciones de carne vacuna por 30 días. Yo no sé si usted se acuerda de esta película, digamos, ¿no? ¿Se acuerda que en el 2005 hubo el mismo cruce cuando se hablaba entre el campo y el gobierno con Néstor Kirchner primero, después con Cristina? Es algo que se ha vivido ya, que tiene que ver con repite. Se está repitiendo ahora. Lo que se busca, en este caso, según menciona, es, ahí están las palabras precisamente, el tema de la carne se desmadró, el precio sube mes a mes sin justificativo, tenemos que poner orden. Estas son las palabras de Alberto Fernández. ¿Qué es poner orden en este caso? Bueno, confirmó este lunes a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación que suspende las exportaciones de carne vacuna por 30 días. ¿Cuál es la parte positiva de esta? Que podría levantarse esa suspensión siempre y cuando funcione y arroje resultados positivos. A ver,
Primero, a ver, no hay antecedentes de que haya funcionado, Flaco. Claro. Ni en el 2005, ni en los años posteriores, la restricción, digamos, o la suspensión a las exportaciones hizo que cuando uno fuera a comprar saliera más barata. Claro, esa era mi pregunta. Si esto como resultado va a dar que la carne en Argentina va a salir más barata, obviamente que sería una muy buena noticia. Sí. Pero últimamente hemos tenido aumentos de carne y nadie controla eso, no tiene un control. Y creo que viene mucho apuntando al mercado de Liniers, que es donde Sí. se centraliza todo lo que es carne. Sí, a ver, el objetivo de acá es poder restringir algunas prácticas especulativas, como las llaman desde el gobierno, en donde, ¿qué hace el productor de carne? Esto en términos del gobierno, ¿no es cierto? Dice, bueno, por las dudas yo te voy aumentando y le voy ganando a la inflación, ¿sí? Teniendo en cuenta que Argentina es un país que consume mucha carne Claro. vacuna, ¿sí? Se hace abuso de esto. Bueno, aumenta la demanda y aprovechan para aumentar el precio. Estas son las palabras del oficialismo, ¿eh? También Claro. hay que escuchar la otra parte. ¿Qué dice el sector de la carne a nivel nacional? Bueno, primero que no va a servir la medida, que el hecho de que vos me frenes las exportaciones no va a hacer que la carne termine saliendo más barata en el país, porque insistimos, no ha pasado. Sí va a bajar la venta de cabezas de ganado, Claro. ¿sí? Y va a perjudicar a lo que es el mercado interno, ¿sí? Pero a ver, vamos a lo sencillo, ¿no es cierto? Esto una vez no funcionó, esperemos que ahora funcione, porque insistimos siempre con lo mismo. Todas las medidas tienen que servir para que al momento de que el trabajador, que cada uno de nosotros vayamos a comprar productos de primera necesidad, salgamos beneficiados. No había pasado hasta el momento, No. y esperemos que esta vez funcione. ¿Qué dicen también desde el sector de la carne de Argentina, los productores? Primero, un mes implicaría una pérdida de 240 millones de dólares de ingreso al país. Principales compradores, China, Israel. ¿Y esos dólares para qué sirven? Bueno, dicen, Argentina necesita los dólares. Claro. ¿Para qué? Bueno, para comprar vacunas, como se viene haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué se esgrima del otro lado? Que no va a beneficiar, que va a ser algo que no va a beneficiar a bajar la inflación. Tema largo Sí. de discutir, ¿sí? Pero básicamente esta es la medida que se tomó en el país, al menos por 30 días. Que como te digo, el propio Fernández dijo, se puede levantar la medida en caso de que arroje resultados positivos. ¿Qué serían resultados positivos? Que si hoy el kilo de carne sale 500 pesos, mañana vos vayas y salga un poco más barato o se sostenga. No lo creo. Pero bueno. Y hablando de exportación, el que más lo va a sufrir obviamente que va a ser China, porque el 75% Sí. de lo que se exporta va a parar a China. Así que ahí es donde por ahí... Yo creo que acá el que más lo va a sufrir va a ser la Argentina. ¿Por qué? Porque si bien en una cláusula dice que se van a respetar ciertos acuerdos, hay otros que no se van a poder respetar. Y vos como proveedor no estarías cumpliendo. Claro. Esto es como cuando nosotros nos quejábamos, ¿no es cierto?, que el propio gobierno nacional se quejaba de decir, bueno, nosotros arreglamos con Rusia tanta cantidad de vacunas o con China tanta cantidad de vacunas y no te llegaron. cumplen. Claro, Exactamente, claro. baja el nivel de credibilidad, que lo peor que la credibilidad y la confianza son factores fundamentales en la economía cuando se piensan que son solamente números. Claro. Es decir, no es 2 más 2, todo tiene que ver también con una cuestión de confianza. A ver, esto es lo que menciona la gente del campo, ¿no? Que no cumpliendo con estos acuerdos, no solo que perjudicaría en una gran cantidad de millones de dólares que la Argentina necesita, sino que también perjudicaría el nivel de confianza con los países como China e Israel. Bueno, ¿te parece que hagamos la primera pausa, Darío? Me parece, tenemos deportes al regreso, ¿no? Tenemos deportes, sí, obviamente. Así que bueno, quédate que en un ratito volvemos. 13:30 en todo el país, continuamos en agenda en este martes con, bueno, vamos a hablar un poco ahora de deportes, Flaco. Sí, porque justamente la semana pasada habíamos anunciado que este fin de semana, específicamente el domingo al mediodía, se iniciaba la competencia de mountain bike, ¿sí?, denominada intercolegial. Habíamos charlado
con José Toranza, donde Sí. nos comentó la cantidad de inscriptos que había, un muy buen número. Habló también porque el tema de los intercolegiales, ¿no es cierto? Que había Claro, generado un poco de exactamente. preguntas. Esta es la primera fecha de 2 fechas que se estaban programando, un mini campeonato, podríamos decir. Fueron 63 los corredores, de los cuales una sola fue de fuera de Río Grande, una corredora que vino de Tolwyn. El resto fueron todos corredores de acá, locales. Como decíamos, se largó ahí minutos después del mediodía, donde arrancaron las categorías mayores, que los engrillaron en mangas de 20 corredores. Esto también es sobre los pedidos que hace el COE para poder hacer este tipo de eventos. Entonces hacían como burbujas de 20 y así se largaban. La zona fue toda la zona de María Betty, ida, vuelta, bueno, un recorrido, podríamos decir que ya es clásico. Conocido, en, sí, ¿no? en este lugar que es cerquita de la ciudad, donde Gustavo Santana fue quien comenzó a mandar directamente. Estamos hablando de uno de los corredores de la categoría Elite. Sí. Se corrieron 3 distancias, ¿sí? 50 kilómetros, 35 kilómetros y en cicloturismo se corrió la distancia de 25 kilómetros para ir dando un poquito lo que fue resultados. Cuénteme. En la categoría juveniles, 50 kilómetros, que fueron 5, Gabriel Nievas se quedó con el triunfo, segundo Ignacio Sánchez y tercero Valentino Gómez, que en algún momento lo tuvimos acá, Sí, a Valentino cuando fue a correr a Córdoba. En la categoría Elite, en la mayor podríamos decir, el ganador fue Gustavo Santana, seguido por Alejandro Barcenas y en el tercer lugar Ezequiel Henson. En la categoría Master A, también hablando de 50 kilómetros, que fueron 6, el ganador fue Mauricio Núñez, seguido por Héctor Mascareña y en el tercer lugar Lucas Romero. El Master B, seguimos con 50 kilómetros. Sí. Ariel Contreras, seguido por Rodrigo Núñez y en el tercer lugar Maximiliano Orellano. Pasamos a la categoría de 35 kilómetros. Máster C, Medina Daniel fue el ganador. En Máster D, Oscar Lagos. En Damas, la ganadora fue Agustina Melgarejo y en Damas B, Noelia González. Nos queda la categoría promocionales también de 35 kilómetros, donde Daniel Pérez se quedó con el triunfo, y en la categoría de cicloturismo, que fue de 25 kilómetros y fueron 7 los que estuvieron presentes, el ganador fue Tomás Santana, seguido por Marcelo Luna y Paola Agüero en el tercer lugar. En la clasificación general, como decíamos, Gustavo Santana fue ganador de la categoría Elite, seguido por Mauricio Núñez y en el tercer lugar Héctor Mascareña, estos dos de Master A. Una competencia que la idea es que termine este torneo el próximo 23 de mayo. Bien, próxima semana, a ver, sería claro. Próxima semana, José nos había dicho que iba a ser una competencia de 2 fechas. Sí. Una ya se corrió, vendría la que viene. Domingo 23 sería, ¿no? Podemos, después vamos a ampliar, pero no se sabe si en realidad se va a poder correr, si el COE va a autorizar o no va a autorizar este tipo de competencias. Ajá. Mientras tanto, vamos a esperar la información oficial, porque tenemos una información extraoficial de que no podrían correr, pero hasta que no sea oficial no lo podemos confirmar. Bueno, es una alerta, ¿no es cierto? A ver qué decisión se toma y cuáles son los motivos también. Exactamente. Yo creo que tiene que ver con esto que mencionábamos, Plaquito, el bloque anterior, ¿no es cierto? En relación a las restricciones, ¿no es cierto? El viernes finaliza el DNU, si este 21 finaliza el DNU, en base a eso se van a tomar nuevas restricciones o no, y creo que tiene que ver con esto, el rumor, ¿no es cierto? O al menos esta primera versión que dice que podría llegar a suspenderse. Esto es un dato extraoficial, claro. Vamos a aclararlo. El rumor incluye el mountain bike y el atletismo. Bien. ¿Sí? Así que es un rumor, nada más. Estamos esperando la confirmación oficial de si es que esta actividad va a seguir con normalidad o va a tener modificaciones. Bien, bueno, información oficial también de algo que ocurría en el día de ayer. Teníamos la posibilidad de hablar con Daniel Freites, que estaba en el lugar, primero en la zona de La Balanza, en donde fue inaugurado un nuevo escáner. Recordemos que fue comprado junto con otras 9 unidades repartidos a diferentes puntos del país. Uno de estos llegó a la provincia de Tierra del Fuego y estuvo en el marco también de lo que fue la visita de la ministra de Seguridad,
Sabina Frederick estuvo domingo, ¿sí? Y ayer en la provincia. Esto, recordemos que se da en el marco precisamente de este Plan Federal de Seguridad, como mencionan, al igual que el Plan Federal de Educación. Sí. Una palabra que está muy presente dentro de esta gestión a nivel nacional. Y lo que busca es brindar precisamente herramientas, como estamos viendo este escáner, ¿sí? Un escáner de última tecnología, Sí. que sirve para revisar valijas y pequeños bultos y de alguna manera ayudar en lo que es el combate contra el narcotráfico, claro. ¿sí? El contrabando, el narcotráfico, dinero mismo, ¿sí? Es una zona estratégica, según mencionaba ayer el secretario de Enlace con las Fuerzas de Seguridad, José Díaz, porque es un paso obligado. Y esto es lo que ocurría precisamente con el acompañamiento de personal, por supuesto, de seguridad de la provincia, de los diferentes ámbitos, ¿no? Después de esto, ahí fue que nosotros tomamos la comunicación telefónica con Daniel Freites, cuando se encontraban en el Grande Hotel, en donde realizaron la firma de convenios, en este caso para la adhesión del 911 y del 144, ¿sí? Para atender situaciones de violencia de género. Vemos ahí al gobernador, vemos también a la ministra. Vamos a escuchar un poco lo que decían en el día de ayer, ampliando esto que ya mencionamos. Tiene que ver con la adhesión a las líneas 911 y 144. El día que nos juntamos en Buenos Aires y charlamos con vos y tu equipo y sobre la seguridad, sobre la mirada, las necesidades que tenía la provincia, enseguida uno nota cuando hay buena predisposición y esa mirada federal. Y así fue ese día. Ese día charlamos mucho con la formación y la formación continua de nuestra fuerza, de nuestra policía, ¿no? Entonces, eso que para nosotros es muy importante. Nuestra policía, decimos siempre, es una policía sana, que quiere crecer, que tiene muchísimas cosas para dar y cosas para mejorar también. Es por eso que hoy uno de los convenios que vamos a firmar es justamente un acuerdo, un espacio donde todo el personal de la policía nuestra que tenga alguna disconformidad, alguna queja, sugerencia, pueda hacerla con total reserva, sea atendido, sea acompañado y pueda ser solucionado. Que a veces pasa, ¿no? Que en alguna de las fuerzas siempre hay cosas para mejorar y alguno se siente que no se lo está tratando bien y quiere expresarlo y es difícil hacerlo. Bueno, va a haber un canal para que toda la policía de la provincia de Tierra del Fuego, a través de un número telefónico, de un mail, pueda expresarse, pueda decir que siente que no se está actuando bien con él o con algo y tener la respuesta que se merece. Entonces, este espacio que trabaja el Ministerio de Seguridad de la Nación es un espacio donde se abre muchísimo más a la confianza, donde hay reserva, donde hay equipos de profesionales detrás, que a través de una llamada telefónica o de un mail uno dice la situación con la cual cree que está siendo tratado injustamente o vive una situación que no corresponda y pueda denunciarlo con total libertad. Y esa otra contraparte, poder acompañarlo de una mejor manera quizás a lo que venimos haciendo hoy, ¿no? Porque es como que está por fuera de la misma fuerza, con lo cual da otra fuerza, otra presencia y otro acompañamiento. Esto no significa que el área de bienestar no cumpla su función, cumple, pero tiene otra mirada. Esto es un espacio totalmente distinto. Bueno, el objetivo es promover el bienestar físico y mental, como decíamos, en este caso, las fuerzas de seguridad también. Recordemos que hace un tiempo hablábamos de cuestiones puntuales en donde se cuestionaba a las instituciones, entre ellas a las instituciones de la seguridad. ¿Qué pasaba muchas veces? ¿Qué pasa muchas veces? Y hay casos en donde que hemos mencionado en este mismo medio, que tiene que ver con que agentes de las diferentes fuerzas de seguridad, ¿sí? Están envueltos en algún tipo de, si se quiere, actividad, no sé, se me ocurre, como lo hablamos acá, violencia de género, ¿sí? Muchas veces pasaba que esos hechos no se denunciaban, o si se denunciaban, no se le daba curso a la causa. Entonces, lo que se busca acá es poder tener un control, ¿sí? Un control que le lleve también a la gente a poder tener mayor tranquilidad y mayor bienestar mental y físico al momento de realizar su tarea. Seguramente debe haber efectivos de las diferentes fuerzas de seguridad
que buscan la mejora constante, la mejora continua, como se le llama, y hay cuestiones que son denunciables muchas veces, ¿sí? Y es necesario poder tener el apoyo del Estado. Esto yo lo escuchaba días atrás cuando lo presentaban en otra provincia. La misma ministra hablaba de esto, ¿no es cierto?, de poder cuidar a la gente que nos cuida, claro, de esta manera, desde este lugar. Así que importante esta adhesión en este caso para brindar mayor bienestar a las fuerzas de seguridad. Pero esto no terminó acá, porque después, ¿qué ocurrió? Fueron al gimnasio Muriel, en donde está el centro vacunatorio, en donde se está realizando precisamente el proceso de inmunización a los diferentes grupos, considerados grupos objetivos, ¿no es cierto?, para esta campaña, Flaco. Y bueno, entre ellos estaba las fuerzas de seguridad. Claro, sí, obviamente. Y bueno, estuvieron viendo qué es lo que sucedía y cómo avanza esto de la vacunación en Tierra del Fuego, específicamente acá en Río Grande. Sí, acá decían, al menos en palabras de Frederick, luego de finalizar este recorrido que estamos viendo en imágenes, que se ve un centro vacunatorio con un proceso muy aceitado, colectivo, que es muy interesante cómo se viene organizando, al igual que en otros puntos del país. Y bueno, también un poco a constatar a todo que se esté cuidando a las personas que están dentro de lo que es su cartera, que es de seguridad, ¿no es cierto? Grupo objetivo, grupo que estuvo trabajando durante todo el 2020, durante todo el 2021 en los controles, colaborando, debían tener la vacuna, y también se pudo constatar un poquito qué era lo que pasaba en la provincia de Tierra del Fuego, más allá de los datos que se puedan llegar a enviar. Este tipo de visitas, siempre lo decimos, son importantes para la provincia porque de alguna manera habla de un trabajo conjunto que siempre y cuando tenga el objetivo de beneficiar a las personas que vivimos en la provincia, es bienvenido, ¿sí? En este caso el objetivo es cuidar a las fuerzas de seguridad, y por eso es que la ministra estuvo presente en la provincia y pudo ver de qué manera se estaba realizando esta vacunación, ¿sí? Bien. Buenísimo, muy completo el informe, Darío, pero tenemos que hacer una nueva pausa, ¿te parece? Sí, vamos a estar al regreso hablando de la situación de Digital Fueguina. Recordemos, situación que realmente es preocupante, al menos en palabra de los trabajadores, desde ya hace varios días. Estamos hablando que esto ocurría en la fecha de cobro, primeros días del mes de mayo, en donde ellos, un día antes de percibir su salario, se enteraron a través de un mensaje de WhatsApp que la empresa no iba a poder afrontar ese pago, y a partir de ese momento no se supo más nada. No se supo más nada. Intervino la UOM, intervino el Ministerio de Trabajo, todavía no hay respuestas, así que al regreso vamos a estar hablando con una de las delegadas para ver que nos cuente acerca de la actualidad respecto a Digital Fueguina. Hacemos la pausa, ya venimos. Bueno, vos imaginate que estás trabajando, que llega la fecha de cobro y que te llega un mensaje en donde te dice tu patrón, la empresa, que no puede pagarte, que no puede afrontar los gastos, y que a partir de ese momento no hay una respuesta que te pueda dar un poquito de tranquilidad, al menos, ¿no? De entrada, ir a trabajar, que la empresa se encuentre abierta, a merced de que entre cualquiera, que no exista ninguna autoridad que pueda dar una respuesta. Esta es la situación que se está viviendo en Digital Fueguina. Meses atrás ya habíamos hablado de esto, había ocurrido, se pudo llegar a un acuerdo. Hoy, estamos en mayo, primeros días de mayo, ellos recibieron este mensaje que te contaba, en donde les decían que no se iba a poder pagar. Y a partir de ese momento es simplemente incertidumbre para la gente que trabaja en Digital Fueguina ante la falta de respuesta por parte de la patronal. Reunión con el ministerio, con la UOM, con la empresa. Hasta el momento no hay nada concreto. Nosotros estamos con Gisela Turina, ella es delegada de Digital. Gisela, ¿cómo te va? Darío Medina te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Poco preocupados realmente, al igual que ustedes, por esta situación que está viviendo. La verdad que estos son los casos que las noticias, si se quiere, que no nos gusta tener que dar, pero que son necesarias para que la sociedad conozca cuál es la situación que están viviendo ustedes. Del inicio de mayo a ahora, ¿han tenido alguna respuesta? No, la verdad que no.
No, modificaciones no hubo ninguna, nos hemos cansado de concurrir a las audiencias en el Ministerio de Trabajo y nada, ellos siguen planteando exactamente esa misma propuesta inicial en donde nos estarían abonando una parte que es ínfima en contraposición de lo que le deben a cada compañero y compañera en concepto de su salario. Y encima extorsionados porque ellos nos quieren obligar a que dejemos que Newson se lleve los equipos terminados y los insumos que hay acá para trabajar y recién ahí nos estarían depositando ese dinero. No solo que no alcanza, sino que es un dinero que adeudan. En realidad, nosotros tenemos el concepto de que ellos deberían hacer lo imposible por depositar todo lo que tengan y recién ahí ver cómo encarar una negociación. Ahora, ellos nos están extorsionando, obviamente, con el paso de los días, que se acrecienta la incertidumbre, la tristeza, los nervios, porque todos tenemos todos los compromisos económicos mensuales caídos y seguimos siendo extorsionados por esta patronal irresponsable que nos quiere llevar a la desesperación. A ver, Gisela, vamos por parte. Y vos mencionabas, no pueden abonarle los haberes correspondientes a abril. Esto es así, ¿no es cierto? Sí, no se estaría pagando abril. Lo que se quiere pagar, que vos decís que es ínfimo, ¿se puede decir cuál es el número o el porcentaje? Y es más o menos un 30% de un salario metalúrgico. Ponele que rajuneando llegue a 30.000 pesos. Bien. No, y increíble. nos deben el salario con el primer tramo del aumento, más las 15.000 pesos no remunerativos que se pagaron en el mes de abril, que nosotros tampoco percibimos. Claro. Por eso también se acrecienta la deuda, porque no es que solamente es el sueldo de abril, es el sueldo de abril con el aumento, más 15.000 pesos que nosotros no percibimos del mes anterior tampoco. Bien, ellos cuando hacen esta propuesta de hacer este pago, pero que ustedes dejen que se liberen los equipos, a ver, ¿cuál es la propuesta siguiente? Es decir, o yo te pago esto, estos aproximados 30.000 pesos, digamos, vos Más me liberás menos, los sí. equipos, y después, ¿qué? ¿Hay un después para Nada. todo esto? No, nada. Y a contraposición, obviamente, empezar a seguir trabajando. Con más de medio sueldo caído y con 15 días transcurridos de mayo, y después vemos. Esa es la respuesta. Después vemos. No sé, no tengo más. Claro. Actualmente ustedes están trabajando, están en la empresa. ¿Cuál es la situación? No, nosotros estamos paralizados con las actividades productivas de la planta desde el día jueves de la semana anterior. Sí. Porque tampoco, no solo porque incluso, o sea, no solamente porque la parte jerárquica obviamente ya se anticipó a que seguramente iba a haber algún tipo de inconveniente para la producción, dado que nos iban a deber el sueldo, y directamente no aparecieron a trabajar. Te imaginas que más allá de que nosotros somos el eje productivo de la fábrica, Sí. La fábrica tiene que funcionar con todo otro engranaje paralelo, que es la gente jerárquica, los gerentes, administración, un montón de otros sectores que implican que se mueva la productividad de la fábrica, y eso no sucedió, no vino nadie. Gisela, ¿esta situación es la que están viviendo todos los trabajadores o algunos han cobrado o es en general esto? Nosotros tenemos entendido que nadie cobró, pero bueno, como nadie más de otros gremios ha sido o ha tenido la intención de presentarse o de venir a manifestarse, nosotros tenemos voz y voto por la gente de UOM. Bien. Que es la mayoría, por supuesto. Vos hablabas de las audiencias. ¿Cuántas audiencias tuvieron y cuáles fueron las respuestas que les dieron? Mira, nosotros venimos en audiencias desde junio del año pasado por una serie de incumplimientos desde el momento cero en que ellos tomaron posesión de lo que es el Grupo Garbarino. Sí. Si no son las cuotas alimentarias, son las responsabilidades de pagar las jubilaciones y las derivaciones de todos los saberes de la seguridad social, un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones internas de fábrica, un montón de cosas que siempre incumplen, siempre es todo atado con alambre, como se suele decir, y nada, ya en el ministerio nos conocemos de memoria. Pero puntualmente ahora, en el mes de mayo, digamos, en este último tiempo, en estos días en los cuales está paralizada la actividad de la empresa, ¿qué les han dicho desde el ministerio? ¿Se ha presentado la empresa? ¿Qué hay de todo esto?
El Ministerio siempre estuvo presente en todos los conflictos en los que hemos solicitado intervención y siempre garantizando un lugar en donde podamos tratar de acercar posición a ambas partes, pero el tema es que cuando vos tenés una patronal ausente y que se planta en una posición en la que no hay, te dice que no tiene más y no sigue trabajando para generar que el conflicto se solucione o de tratar de llegar a buen puerto con una negociación sana también, porque el problema es que ellos te dicen tengo esto y no tengo más, aparte sí o sí te lo pago si vos me dejás hacer esta otra cosa, y eso es un dinero que ya nos deben. Nosotros no consideramos que nosotros tengamos que ser extorsionados para recibir ningún dinero, porque eso es un dinero debido por trabajo ya realizado. Tal cual, tal cual. Respecto te quería preguntar al hecho de permanecer en la empresa, ¿les han pedido que se retiren? ¿Les han dicho algo sobre este tema? Sí, en la última audiencia que se dio el 10 de mayo, esa fue la última audiencia que tuvimos, porque obviamente ellos seguían manteniendo la propuesta esta que yo te comentaba hace un ratito, y sí, con ánimos de incitarnos a la violencia, con ánimos de altaneros también, muy malos tratos. Nos amenazaban con que nos iban a denunciar, que nosotros éramos unos delincuentes. Ellos no son delincuentes, según el criterio de ellos no son delincuentes por no abonar las cuotas alimentarias de los chicos, por no pagarnos el salario y no pagarnos la obra social ni la jubilación. Pero nosotros, que estamos en la planta pacíficamente y cuidando todos y cada uno de los tornillos que hay acá adentro, porque sabemos que de acá le damos de comer a nuestras familias, nosotros sí somos unos delincuentes. Gisela, esas son las palabras textuales. Bien, recordame cuántos trabajadores son y qué van a hacer, cómo continúa todo esto. Mira, nosotros somos 244 operarios de UOM. Por ahora pretendemos seguir en la misma condición porque, como te decía hace 2 segundos, nuestro único seguro es todo lo que está dentro de la planta. Bien. Desde la UOM, ¿qué dijeron desde la UOM? Nosotros estamos acompañados todo el tiempo por el secretario general y por todo lo que es los cuerpos de delegados que nos acompañan también a hacer guardias, se han hecho colectas, los compañeros han sido muy solidarios, la gente de Aurivic, que también estuvo hace un par de tiempo en esta situación así compleja de incertidumbre, de desolación, que también se querían llevar las máquinas y todo, saben lo que es estar en nuestros zapatos hoy, así que también se hicieron presentes con alimentos. Estamos recibiendo colaboración del municipio, de gobierno con los módulos alimentarios, estamos recibiendo colaboración, pero nosotros queremos cobrar genuinamente nuestro salario y seguir trabajando. Gisela, esperemos que así sea, estamos a disposición ante cualquier novedad. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gisela Turina, entonces, delegada Digital Fueguina, en relación a esta situación que están viviendo. Última audiencia ocurrió hace 8 días y hasta el momento desde la patronal no hay vistas, no hay a la vista al menos una posible solución para trabajadores que han realizado su tarea y que no están pudiendo cobrar ni su salario ni tampoco el porcentaje de aumento que correspondía, como así tampoco un premio de 15.000 pesos. Así que realmente es bastante preocupante la situación de Digital Fueguina, que esperemos realmente que mejore. Bueno, estamos en vivo en Agenda. Recordá que estamos hasta las 15 horas compartiendo muchos temas que después, por supuesto, van a ser ampliados seguramente en Contacto o en la edición central de Noticiero. Seguimos repasando nosotros, pero ahora nos vamos a ir un poquito al mundo del espectáculo y lo recibimos al señor Nacho Gómez. ¿Cómo le va, Nacho, querido? ¿Todo bien? Darío, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes, por supuesto, a toda la audiencia de Agenda, a toda la audiencia de la televisión pública. ¿Cómo anda? Muy bien, mejor. ¿Sí? Sí, ayer como que estaba agarrando ritmo nuevamente, pero hoy ya estamos acá. Igual se lo ve bien físicamente. Gracias. Y bueno, ahí, cuidándonos. ¿Qué es eso? Pesa, bueno. Está bien. Ejercicio. No, está bien. Me pareció extraño el movimiento. No. Por ahí yo estoy grande, no sé, digo. No, por favor, ejercicio. Sí, así hago como que agarro mancuernas, ¿viste? Sí. Me hizo acordar el otro día a Alejandro Machado cuando habló de esquí, que también hizo la seña. Me imagino. Sí, me hizo acordar a eso. A libre interpretación. Tal cual. Pero bueno,
Bien lo dijiste, Darío, vamos a hablar un poquito de espectáculo el día de hoy relacionado directamente con lo que estuvo ocurriendo el día de ayer, que fue la gran vuelta de Showmatch de Marcelo Tinelli a la televisión argentina. Un espectáculo realmente impresionante, con una producción de primer nivel, con una gran cantidad de artistas en pantalla, en el estudio, un mega estudio. Y bueno, vamos a contar un poquito qué fue lo que sucedió justamente en la vuelta de Showmatch, que recordemos que íbamos, y que Tinelli iba a volver el año pasado, luego por la pandemia su proyecto lo fueron desplazando, lo fueron tirando para atrás, finalmente se pasó el año y bueno, comenzó el día de ayer en la pantalla de Canal 13 de la ciudad de Buenos Aires. Impresionante. Lo que estamos viendo es impresionante, las imágenes, la producción, la escenografía, el mega estudio. Vamos a hablar por supuesto de diferentes cuestiones como cuáles fueron los ingredientes que eligió para realizar la apertura. Por supuesto, para muchos una apertura muy similar a la de años anteriores, comenzando con los fragmentos de películas que ellos realizan un diálogo totalmente distinto, lo adaptan a un humor, por supuesto. Después una apertura también con muchos artistas en pantalla, muchos bailarines, muchas coreografías, cantantes, Natalie Pérez, María Becerra, Pampita embarazada también, que estuvo presente realizando una coreo en el estudio de Showmatch dentro de lo que fue la intro. Y luego, bueno, Marcelo Tinelli y todo su equipo salió al estudio, se abrió la pantalla del fondo, la pantalla de atrás. Impresionante esa pantalla, ¿no? Impresionante, sí. Y salieron al estudio. Acá, ahí estamos viendo un poco de lo que fue la entrada de Tinelli con, bueno, la clásica canción de los Beatles. Vamos ahí a compartir un poquito las imágenes. A ver, este es el momento. El tema me gusta a ver. Escuchá un poquito, escuchá. Ahí lo vemos a Marcelo Tinelli, bueno, junto a su equipo, que muchos, bueno, son los que lo acompañan siempre, Larry de Clay, el Chino, bueno, y en esta ocasión, Carna, y en esta ocasión también se vuelven a incorporar varios humoristas del antiguo Videomatch, ¿no? Lo tenemos ahí a José María Listorti. ¿Ese es Sergio Bonal, no? Claro, también Sergio Bonal, Rodrigo Vagoneta, Pachu Peña, Pichu. Y muchos más, ¿no? Muchos más que vuelven a incorporar el staff de Marcelo Tinelli, porque uno de los condimentos que va a incorporar en esta temporada de Videomatch es nuevamente el humor. Se estuvieron presentando... Qué necesario también, ¿no? Claro, es necesario, ¿no? Sí. Porque la gente necesita reírse. Sí. Yo creo que esto es a juicio personal, ¿no? Pero había mucha polémica últimamente. Polémicas por temas que por ahí te pueden interesar o no, pero era muy polémico el programa todo el tiempo, que el jurado, que se peleaban y demás. Bueno, el humor viene bien, ¿no? Para romper por supuesto, un poquito. El humor fue, digamos, el condimento principal del día de ayer, porque todo rondó, todo pasó por el humor. Todo pasó por el humor. Se presentaron varios sketches. Estuvo Martín Bossi realizando también una presentación en vivo. Hizo como un mix de imitaciones, ¿no? Imitaba un personaje, decía unos diálogos, pasaba a otro personaje. Ahí lo vemos, y con una gran cantidad también de bailarinas detrás acompañándolo. Y lo compartimos un poquito. Martín Bossi, que es un genio, ¡Dale! Sí, claro que sí. Un programa con todos los protocolos. Los angelitos están hisopados hasta el culo. Volvió Schumacher, volvió el Mbappé del prime time. Vos sos Ortigosa a régimen. Vos sos Horacio Cava con 2 celulares. Genio, subime la música. Y ahora, rebrote de celebridades. Claro. Y ahí lo vemos a Martín Bossi, que es uno de los grandes artistas que tenemos en nuestro país. Uno de los más grandes imitadores, ¿no? Tiene un abanico impresionante cuando él hace su
su show de manera unipersonal. Sí, es tal cual. increíble lo que hace arriba del escenario. Por supuesto, Marcelo Tinelli lo convocó. Y no solamente a él, también a la señorita Fátima Flores, Ajá. que bueno, llegó caracterizada como la gran conductora, ¿no?, de la pantalla argentina, que es ¿Quién la es? señora Susana Jiménez. Susana, ¿no? está bien, Claro. estamos de acuerdo. ¿Qué pensaste? No, viste que por ahí se discute también Mirta, viste. No, bueno, sí. Bueno, Fátima Flores también poniendo su cuota de humor, incorporando ahí a Susana Jiménez, ¿no?, como un personaje extra que fue incorporado en esta apertura. Bastante de parecida, Showmatch, ¿eh? muy parecida. Bueno, no solamente lo que son los gestos y demás, sino la voz. La Ya imitación, sí. conocemos el talento de Fátima Flores. La escuchamos también un poquito, la compartimos a Fátima Flores A ver como qué dice. Susana Jiménez. Pedí la vacuna, gordo, pedí las 2 dosis y ella está acá. Fuerte el aplauso para presentar a mi amiga. Es de otra pantalla en este primer programa, en esta apertura del ciclo de Showmatch de la Academia. Fuerte el aplauso para la señora Susana Jiménez. Hola, subime un poquito, por Subime favor. un poquito, por favor. Ay, qué bárbaro este estudio, no te encontraba. No, pero impresionante, podemos sí, hablar. Susana. Sí. Es idéntica. Bueno, ahí la teníamos a Fátima Flores también aportando en todo su talento en esta apertura de Showmatch. Y después vino también uno de los platos fuertes de la noche, que fue la presentación de este segmento que va a tener Videomatch únicamente los días viernes. Los días viernes va a tener una suerte de parodia de lo que es el gran éxito del canal con el cual compite, que es Telefe. ¿Cuál es? Una parodia de MasterChef, este reality de celebridades en Sí. la cocina. Bueno, esta vez no se va a llamar MasterChef, sino que se va a llamar PolitiChef. Lo vamos a ver a diferentes humoristas caracterizados como políticos argentinos. Como el Gran Detrás- Cuñado, una cosa Claro, así. como el Gran Cuñado y demás, pero bueno, esta vez dentro de la cocina. Y tenemos también para compartir lo que fue un poco este adelanto, esta presentación de PolitiChef, que va a ser un segmento especial y dedicado exclusivamente al humor los días viernes Ajá. dentro de Showmatch. Lo En año- compartimos también. En año de elecciones, En ¿no? año- Qué en año- casual claro, esto, ¿no? por supuesto. A ver qué está, pasa. está todo pensado, y es realmente interesantísimo. Se incorporan humoristas nuevos al staff de Tinelli, y ahí lo compartimos también para que la gente lo vaya viendo un poquito. ¿Dónde está Alberto? Alberto está en el horno, chicos. Hemos recibido un horno en pésimas condiciones. Y voy a tratar de cocinarle todos los platos a todos los argentinos y argentinas. Sí. Más que para PolitiChef, estoy para equilibrista del Cirque du Soleil. Porque viene Alberto, me dice, pongámosle pasa de uva, no sea la empanada. Viene Cristina, crack, y se la saca. Cuando vienen ellos a comer, saca la sal, saquemos la pimienta porque esta cena va a ser una bomba. ¿Sabes qué estoy notando, Diego? Que acá hay muchos a los que les encanta el protocolo porque aprovechan para lavarse las manos todo el tiempo sin que nadie se queje. Sí, a esos hay que agarrarlo del cogote y darle un roast beef en la nalga. Axel. El panqueque, como todos y todas y todes sabemos, puede ser dulce o salado. O sea, juega a 2 puntas. Y si juega a 2 puntas es porque puede también dar un giro de 180 Bueno, están ahí, Bien, todo. excelente. Años de elecciones. Sí, año de elecciones, también bueno, manejando un humor político bastante picante, ¿no? Bastante picante, pero el cual a la gente le atrae mucho en su casa. Y bueno, esta es la gran apuesta humorística, más allá de los diferentes sketches que va a presentar durante los programas y durante el año. La gran apuesta humorística va a ser PolitiChef, que es una suerte de parodia del gran éxito de Telefe, el canal contrario, que es MasterChef, ¿no? Sí, me mata Patricia. Bueno, Patricia sí, Borghi. un gran Mirá trabajo. lo máximo. Bravo, un gran trabajo, no solamente de los humoristas, de los imitadores, sino también de los maquilladores, de los que están atrás de esas caracterizaciones físicas, Sí, ¿no? totalmente. De cada uno de los personajes de los políticos. Y luego, para finalizar, obviamente, como les decía, muchos artistas estuvieron presentes: Natalie Pérez, María Becerra, Pampita, que también la había mencionado cuando estaba hablando de... Pampita embarazada. dijo Pampita usted. embarazada, porque recordemos que está embarazada. Pero es la misma Pampita, digamos, Es ¿no? sí, Sí, por está bien, supuesto, está bien. con todo su talento, un despliegue impresionante, una destreza para el baile.
en el estudio de Showmatch, increíble. Así que también Pampita hizo su presencia, que va a ser parte del jurado de lo que va a ser el nuevo formato que va a presentar Tinelli este año. Ya dejamos de lado el bailando y ahora se va a llamar La Academia. Recordamos que Showmatch llega este año con La Academia, que junta a una gran cantidad de artistas, todos divididos por duplas. Y bueno, cada equipo se va a encargar de presentar un baile, una canción cantando, una imitación. Va a ser una gran academia de arte en la cual, bueno, estos famosos van a ser los encargados de demostrar lo que saben y lo que pueden hacer. Y bueno, por supuesto también un jurado presente, y ahí seguramente las polémicas siempre van a estar presentes, ¿no? Totalmente. Y ya para el cierre, Marcelo Tinelli convocó también a cantantes de los años que tuvieron grandes hits entre los 80 y los 90 para hacer una especie de homenaje a los empleados de la salud, ¿no? Que sabemos que en este último tiempo han cobrado una relevancia importantísima. Sí, totalmente. Y que siempre tuvieron que tener esta importancia, pero que recién ahora, justamente, viste, cuando pasan las cosas, tuvo que pasar algo para que verdaderamente se los reconozca, sí, ¿no? Totalmente. Por eso lo queríamos compartir también. El cierre estuvo justamente dedicado a los trabajadores de la salud y los que estuvieron encargados de interpretar diferentes canciones que fueron hits, pero realmente hits entre los 80 y la década de los 90 fueron El Bahiano estuvo presente, César Banana Porredón, CAE, Marcela Morelo, también, bueno, Cucho, de Los Auténticos Decadentes, Pipo Chipolati, bueno, con su tema es El Estudiante, también estuvo presente, El Pájaro Gómez, de Vino, Palma y Vampiros. Sí. Y bueno, también luego la última cantante que se hizo presente en el escenario fue Fabiana Cantilo, interpretando De Mí, un temazo de Charly García. Y todos lo cantaron a coro, dedicados justamente a los empleados de la salud que aparecieron ahí en el estudio, en ese increíble estudio que tiene Showmatch este año. Los artistas se dieron vuelta y le cantaron directamente. Qué lindo, qué lindo. Fue el momento más emotivo de la noche. El nivel de producción realmente es impresionante, lo decíamos, pasó por todos lados, claro, ¿no es cierto? Te puede gustar o no los productos que lleva Marcelo Tinelli en la pantalla. Es indiscutible el nivel de producción que tiene, es indiscutible, es de las producciones más grandes que tenemos, televisivas que tenemos aquí en nuestro país, pero después también hubo mucha polémica, esto también tenemos que decirlo, hubo mucha polémica, sobre todo en las redes sociales, diciendo que, bueno, está el rumor de que van a endurecer las medidas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se los está privando un poco a los comerciantes, a los gastronómicos, a trabajar con normalidad. Y después, bueno, tenemos una puesta en escena delante de cámara, en pantalla, que se emite no solamente para todo el país y que vemos una gran cantidad de personas. Sí, donde los únicos que tienen barbijo son los profesionales de la salud, ¿no? Claro, sin barbijo, quizá se pueden ver que delante de pantalla que no se cumple quizá el protocolo como corresponde en cuanto a la utilización de barbijo, el distanciamiento social. Hay que estar ahí para saber si realmente se cumple el protocolo, más allá de lo que dicen en pantalla. Hay que ver si realmente se cumple el protocolo detrás de cámaras, todos los empleados de la productora, todos los que están allí presentes. Pero bueno, mucha polémica con respecto a esto, ¿no? Totalmente. De que, bueno, una gran cantidad de personas en pantalla, muchas personas no estaban de acuerdo, pero bueno, como les decía, te puede gustar o no lo que haga Marcelo Tinelli en la televisión, tienen una producción impresionante. Impresionante. Usá siempre barbijo. Usá es siempre el barbijo, hashtag por que tenemos supuesto. nosotros en la televisión pública fueguina. De hecho, nosotros lo hacemos a diario, por una recomendación, por supuesto. Y bueno, después es discutible todo esto, Nacho, ¿no es cierto? Podés estar a favor, en contra de cómo se maneja cada canal, pero volvemos a la responsabilidad individual. Yo no quiero fijarme en lo que hizo Tinelli o lo que hizo por el supuesto, equipo. para nada. Sí, la polémica, claro, sí comentar la polémica, hay que marcarla lo que estuvo porque claro. apareció, pero la importancia siempre tiene que ver con lo que vos hagas con vos mismo, ¿sí? Para contagiar, si se quiere, respecto a la responsabilidad a lo colectivo. Nacho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos veremos el día de mañana. Mañana sí con tecnología. Sí, mañana miércoles tecnología. Mañana miércoles tecnología, lo prometo. Dale. Hacemos la pausa, ya venimos.
Hoy hablábamos precisamente de medidas, de posibles medidas para el ciclismo y para el atletismo dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Por eso en este momento estamos en una comunicación con Carlos Turdó, secretario de Deporte de la provincia. Le damos la bienvenida. Gustavo Giglioni y Darío Medina lo saludan. ¿Cómo le va, secretario? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, Darío, bueno, a todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? La verdad que hace un ratito habíamos escuchado el rumor de que posiblemente se suspendía la actividad de atletismo y ciclismo y queríamos directamente ir a la palabra oficial. ¿Nos podés confirmar que esto es así? Sí, así es. La verdad es una pena porque se viene haciendo un esfuerzo muy grande desde lo sanitario, desde salud y desde el gobierno con todas las medidas que se vienen cuidando y tomando en cuenta para cuidar los casos y que no aumenten masivamente y que se contenga esta pandemia. Lamentablemente algunas disciplinas, por suerte algunas disciplinas vienen cumpliendo los protocolos que se presentan y se autorizan en el COE y otras no dan cumplimiento al protocolo aprobado, que es lo que pasó aparentemente con ciclismo y atletismo. Esta situación ha hecho que el COE reconsidere la autorización que tienen algunas disciplinas y que no lo hagan. Tal es el caso del rugby, del ciclismo y el atletismo hasta el momento. Claro, Carlos, esto resultó después de lo que sucedió el fin de semana, que se corrió la competencia acá de mountain bike, por los caminos de María Betty, y lo que sucedió también en Laguna del Indio con una carrera de atletismo. Sí, los protocolos autorizados en las disciplinas que están mencionando han sido presentados con una modalidad de no más de 20 personas, concentración largada respectivamente. En todos los casos, en estos casos se produjeron largadas masivas o concentraciones más masivas, no de 20 como fueron presentadas en el protocolo en el COE, que el COE responde autorizando a esa modalidad, no a la que han utilizado durante estos eventos, y eso ha hecho que se quite la autorización, obviamente. Claro. Y a Dios gracias no han tenido implicaciones legales, porque al haberlo realizado así, no están violando un DNU, un decreto nacional. O sea, no es poca cosa, no es eran 25, no, hay un DNU que dice hasta 20 personas y no se cumplió. Entonces hay una responsabilidad importante en lo que están haciendo y eso no debe ocurrir. Secretario, ¿por cuánto tiempo va a ser la suspensión de estas actividades? Entiendo que en principio son 30 días y obviamente todo siempre teniendo en cuenta la situación sanitaria hasta el momento. Y ¿de qué dependería más allá de la situación sanitaria? Si la situación sanitaria continúa como ahora, ¿en 30 días la actividad podría retomarse? Entiendo que si la situación sanitaria está estable, podría reverse nuevamente una autorización dependiendo del cumplimiento, porque si no garantiza el cumplimiento, es decir, hay competencias o eventos deportivos que si se pueden realizar en predios cerrados, en donde uno tiene la garantía de que solo van a ingresar 20 personas, proceder con la largada, otras 20 personas, proceder con la largada, se pueden controlar. Ahora, si son zonas abiertas donde pueden ingresar más de 20 personas y seguramente no van a ser aprobados porque no van a garantizar el cumplimiento del protocolo. Bien. Depende de lo que se presenta, depende de las garantías de cumplimiento de un protocolo, porque está lindo por ahí un protocolo que está pensado para concentraciones y largadas de 20 personas, pero después si la misma organización del evento no te garantiza por las condiciones o los lugares donde se va a realizar que eso se va a cumplir, y no se van a autorizar, obviamente. Bien, ¿esto depende únicamente de las personas que participan de la competencia y de la organización o también del público? Le hago la pregunta porque muchas veces se da que el organizador cumple, el competidor cumple y no así el público, que no hace caso a la restricción, y esto genera la suspensión. Es decir, puede ocurrir esto, se me viene al caso el fin de semana, lo que ocurría con el fútbol, por ejemplo, en donde fue el público el que no respetó, ¿sí? Esto se dio en el caso del ciclismo y del atletismo por parte de los competidores y de la organización puntualmente.
Sí, lamentablemente la responsabilidad de la organización es del organizador, pero el organizador, para poder garantizar el cumplimiento y no caer en en un incumplimiento del DNU, lo que puede hacer o lo que debe hacer automáticamente en su evento es suspenderlo. Claro. Y afortunadamente esto también ocurrió en el fútbol. La verdad que por ahí uno de los miedos más grandes que teníamos de incumplimiento era con el fútbol, por lo que es el fútbol, ¿no? Por la pasión que hay en el hincha de ir a ver a su equipo. Sí. Y aún así se respetó muchísimo, y la verdad que la organización desde la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, y en Ushuaia pasó lo mismo, se cumplió muy bien. De hecho, en un momento la organización decidió suspender el partido hasta que se alejaran las personas que estaban en cercanías, ni siquiera en las cercanías del lugar. Sí, tal cual. Y eso es actuar con responsabilidad, eso es respetar el DNU. Acá puede haber un montón de consideraciones y todos podemos tener consideraciones distintas, que porque una cosa sí, que por la otra no, pero lo cierto es que hay una norma que establece una instancia legal, y eso hay que respetarlo. Está bien. Sea está nuestro criterio, nuestro sentido común nos diga otra cosa, hay un DNU y hay que respetarlo. Está perfecto. Por último, confirmamos entonces es rugby, ciclismo y atletismo. Son las 3 actividades que están suspendidas por 30 días en principio. Exactamente. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Bien, Carlos Turdó, ahí entonces secretario de Deportes, confirmando esto que habíamos mencionado nosotros de entrada, y agregó también la situación del rugby, que es algo que nosotros también hablamos programas atrás, cuando se dio una serie de situaciones en donde precisamente no se estaba respetando los protocolos. Ahora vamos a hablar de los aumentos de combustible, porque este fin de semana nuevamente tuvimos un aumento de combustible. En este caso es el 6º aumento del año 2021. ¿Sí? Arrancamos el primer aumento, había sido el 5 de enero, después el 8 de enero, el 16 de enero, el 16 de marzo, el 17 de abril y el 16 de mayo, el 6º aumento de lo que va el año 2021. La verdad que unos aumentos, si vamos a los números, podríamos decir, un comparativo podríamos hacer relacionado a cómo estaba el combustible el año pasado. Hay una diferencia muy, muy importante, alrededor de un 51% de agosto del año pasado a mayo de este año. Impresionante. ¿Sí? Una diferencia muy importante. Ahí estamos viendo el comparativo. Por ejemplo, en la nafta super en agosto del año pasado estaba 47,93. A ver, claro, eso te iba a decir. Sí. Hoy está 72,60. ¿Sí? Una diferencia muy, muy importante. Si vamos a números, hablando de nafta super, uno llenaba el tanque el año pasado, un tanque de 45 litros de nafta super, tenía un valor de 2.156 pesos. Hoy, con el precio de la nafta, el valor del tanque de 45 litros nos sale 3.267 pesos. ¿Cuántos tanques más o menos necesitas al mes, flaco, para andar? ¿2 tanques, por lo menos? 3. Bueno, yo en mi caso uso uno por semana. Bueno, es un número, 12.000 pesos, más de 12.000 pesos, 15.000 pesos de combustible. Claro. Estamos hablando de un número importante en el aumento del combustible, y por lo que pudimos leer en algún portal a nivel nacional, la idea es que el combustible llegue al valor dólar. Sí, ¿Sí? Estamos hablando que hoy el valor del dólar oficial es 94,16. Sí. La nafta super está 72,60. Yo no sé cuántos aumentos más podemos llegar a tener en el año si la idea es que llegue al valor dólar. La verdad que es un número que por ahí preocupa, porque bueno, obviamente todos nos movemos con vehículos, y más acá, obviamente. No podemos decir, bueno, dejamos el vehículo y agarramos la bicicleta para ir a trabajar, no se puede. Dependemos del combustible, sabemos que está más barato que en el norte, pero igualmente los aumentos los estamos sufriendo. Totalmente, totalmente. Según mencionan desde YPF, este va a ser el último aumento del año, teniendo en cuenta que recién estamos en mayo. Es una buena noticia en principio, ¿no? Pero yo me acordaba, flaco, de cuando estábamos hablando del tema de los aumentos,
de la frase que una vez dijimos, podría llegar a los 60 pesos. ¿Te acordás que una vez decíamos, podríamos llegar a los 60 pesos? Bueno, no, ya está en 72,60 la nafta super. Y todo lo que eso implica, que siempre lo decimos, se traslada automáticamente a costos de todo, absolutamente de todo. Es una cadena, es una cadena porque todo se mueve con combustible. Los transportes que traen la mercadería de Buenos Aires, supongamos, para Tierra del Fuego, también se mueve con combustible. Ese aumento de combustible que van a sufrir las empresas transportistas, lo van a poner al flete. Y el flete, bueno, y es una cadena de cosas donde el resultado final es que cuando uno vaya a comprar el precio va a estar más alto y está todo relacionado por la suba del combustible. Totalmente, totalmente. Bueno, estas son las noticias que teníamos que dar, ¿no es cierto? Yo sacaba la cuenta de cuántos tanques, porque también hacíamos esta comparativa meses atrás. Decíamos, bueno, ¿cuánto te costaba llenar un tanque? ¿2.000? Bueno, ahora te va a costar 2.100. No es tanto. Claro. Bueno, todo eso se ha ido de agosto ahora a un 55% más. Claro. ¿Sí? Es una barbaridad realmente lo que ha aumentado la nafta en el país, y vamos a ver cómo se traslada también, como lo decíamos, a otros productos y servicios que seguramente, si bien ya ha pasado, va a continuar pasando. Seguramente que sí. Es momento de hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos. Quédate que tenemos más en agenda. El COVID-19 es un virus de altísimo contagio. En un encuentro social o familiar, Pasamos en agenda, nos quedamos hasta las 3 de la tarde en la televisión pública fueguina, también a través de la TDA. Hace un ratito nada más, vos veías seguramente, ahí está en pantalla el código QR para que vos lo escanees con tu celular y que ahí vayas al instructivo y te digan cómo tenés que hacer para acceder a todos los canales, incluida la televisión pública fueguina en alta definición. Así que una muy buena posibilidad y una manera más que tenemos para llegar al otro lado de la pantalla. Bueno, vamos a hablar de deporte, si se puede decir, de la situación de River, ¿no? Vamos a hablar justamente de la situación de River, que ya algo habíamos anunciado y ya fue furor en las redes sociales, esto que le estaba pasando al plantel de River, donde cuando jugaron el clásico con Boca el fin de semana, tuvieron que recurrir a muchos juveniles, pero claro, la cantidad de contagios siguió aumentando en River. Claro. Y hoy podemos decir que del plantel son 25 los contagiados. Impresionante. ¿Sí? Son 20 jugadores, hay 2 que son de la reserva y después son 3 asistentes. Un número muy importante, y hablando de que... y los arqueros, ¿no? Claro, el tema. Claro, exactamente. Los 4 arqueros. Exacto, exacto. Y dentro de lo que River le está pidiendo, obviamente, a la Conmebol, es que le autoricen 2. Solamente ese es el pedido que hace River para sustituir 2 arqueros de la lista de buena fe. Claro. Están pidiendo por Alan Leonardo Díaz, que fue quien debutó y fue figura contra Boca, y también a Agustín Gómez. En caso que le autoricen eso, el equipo que formaría River para el próximo partido sería Leonardo Díaz, quien está por confirmar, Lecanda, Maidana, Martínez, Angelini, Carrascal, Felipe Peña, Milton Casco, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana. ¿Sí? Recordamos que River juega mañana la Copa Libertadores contra Independiente de Santa Fe a las 21 horas. Pero claro, también aparecieron la noticia que Independiente de Santa Fe tiene 5 casos positivos. Increíble. Entonces se complica River, se complica Independiente de Santa Fe. Yo no sé esto si puede llegar a resultar de que algún partido se suspenda. ¿Por qué? Yo no tengo recuerdo de que haya sucedido esto en algún equipo que se quedó sin jugadores. Porque en el caso de River están necesitando sí o sí que le habiliten estos 2 para poder completar el equipo. Sí, yo creo que la Conmebol puede argumentar por un lado que River presentó menor cantidad, teniendo la posibilidad de presentar 50 jugadores, no los presentó menos, y ahora surge esto otro, le falta, ¿no? Puede argumentar esto. No sé cuál va a ser la decisión, esperemos que por una cuestión de bien al deporte en sí, ¿no? Se lo permitan, ya que escapa una situación. Yo creo que entiendo que nadie quiere contagiarse para no
no jugar un partido tan importante, ¿no, Flaco? Entonces, Claro. esperemos que la Conmebol tome este pedido de River. Sí, y a esto se suma que están esperando la evolución de Enzo Pérez, que se lesionó el domingo, para ver si lo cuentan o no lo cuentan. Te hago un repaso de los que están contagiados Sí, por favor, dentro a de ver, River. cuénteme. Entre los jugadores está Poncio, Montiel, Vigo, Beltrán, Bedoya, Armani, Bologna, Germán Lux, Petroli, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nicolás de la Cruz, Palavecino, Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Ponce, Santos Borré, Suárez y Federico Girotti. Ah, están todos en pantalla, ¿Sí? mirá. Además está Tomás Galván y Pablo Cáceres, que son de la reserva, el nutricionista Marcelo Pudelca, el kinesiólogo Enrique Cofalonieri y el entrenador de arqueros Tato Montes. Ajá. Ahí ese es el número de 25 de los del Increíble, plantel de River que están contagiados. Así que bueno, nada, a esperar a ver qué es lo que sucede y ver este partido que tiene River el día de mañana a las 21 horas con Independiente de Santa Fe por la Copa Libertadores, y recordamos que vuelve a jugar el 25 de mayo contra Fluminense. Sí. Obviamente todo esto también hay que ver cómo avanzan, y si van liberando jugadores. Yo no puedo porque- dejar de preguntarme igual cómo es el tema del contacto estrecho, ¿sí? Porque si todos estos jugadores estuvieron en cancha, estuvieron compartiendo, es raro que no se aísle a todos, incluso a los jugadores Claro, de Boca, claro. que tuvieron un partido Claro. días atrás. La verdad, ahí yo sinceramente... No sé cómo serán las burbujas que hacen Exacto. dentro de los equipos, por ahí son burbujas no de todo el equipo juntos, sino por sectores. Sí. Pero bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el gran plantel de River está contagiado de coronavirus, y está muy complicado para continuar en la Copa Libertadores. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Días atrás tuvimos la posibilidad, en el momento en el cual se conoció la noticia, que generó, por supuesto, muchísimo repudio por parte de todos los argentinos, creo, y sobre todo de aquellos que tienen familiares excombatientes de la guerra de Malvinas, ¿sí? Cuando se dio a conocer un fallo en donde, diciéndolo en términos criollos, si se quiere, aquellos altos rangos que estuvieron participando básicamente hicieron abuso de poder, violando derechos, ¿sí? Y en este caso derechos humanos, digamos, de nuestros excombatientes. ¿Sí? Esto se había resuelto, lo habían al menos votado a favor dos jueces, una tercera fue la única que tuvo un poco de cordura y dijo no, esto no puede ser permitido. No puede ser permitido que una persona que haya realizado hechos de torturas dentro del ámbito de la guerra camine libremente por las calles. Bueno, apelaron, sí, el fallo que benefició, como decíamos, a acusados de torturar a soldados en Malvinas. Sobre este tema estamos en comunicación con el doctor Jerónimo Guerrero Iraola. Doctor, ¿cómo le va? Gustavo Giglioni y Darío Medina lo saludan. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Acá, recibiendo esta noticia, cuéntenos respecto precisamente a esta decisión que se ha tomado. Bueno, a ver, nosotros nos anoticiamos hace unos días de la resolución de casación que declaraba que las torturas a los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas se encontraba prescripto y por tanto no se podía continuar con el ejercicio de la acción. Esto obviamente nos generó un agravio enorme porque nosotros como querellantes desde el CECIM La Plata representamos a más de 120 víctimas, con lo cual la responsabilidad que pesa sobre nuestras espaldas en relación a ello, y más allá de obviamente propender hacia la consagración de la memoria, la verdad y la justicia en relación a la guerra de Malvinas, tenemos un deber y un compromiso para con las víctimas. En ese sentido, trabajamos junto a Laurentina Alonso, junto a la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en el recurso extraordinario federal que hemos presentado en el día de ayer, y ahora esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté a la altura de las circunstancias y resuelva la situación de fondo. Aquí lo que tenemos que entender es que lo que está en juego es saber si el Estado argentino, a instancias del Poder Judicial de la Nación,
va a continuar o no violando los derechos humanos de los excombatientes de Malvinas. En esto tenemos que ser claros, tenemos que ser tajantes, tenemos que ser taxativos. El Poder Judicial hoy está violando los derechos humanos de los excombatientes en lo que concierne al acceso a la justicia y la garantía de la tutela judicial efectiva. A ver, ¿en qué se basan para decir que esta causa puede prescribir, digamos? ¿Cuál es el argumento? La verdad que el argumento se basa en una falacia, ¿no? Esto hay que decirlo. No tiene que ver con que sea contrario a lo que uno supone. Siempre pareciera que quien en algún momento recibe un revés judicial objeta el sentido de lo que se dijo. Aquí lo que objetamos es justamente que el sentido que construyó la Cámara Federal de Casación Penal es contrario a los estándares de derecho. Aplicó mal el derecho, lo hizo de forma arbitraria. Digamos, nadie en 10 años hace que represento junto a Laurentina Alonso al CECIM La Plata. Nunca nadie en 10 años negó los hechos. Nunca nadie dijo, yo no torturé, a mí me están diciendo que torturé en determinada situación, tengo la prueba para acreditar que no estuve en ese momento, que no fui artífice de los hechos. Lo que dicen es, los hechos están prescriptos. Desde 1945 en adelante, desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, siempre hay que recordar que Winston Churchill, cuando recorría los campos de concentración, dijo, aquí se ha cometido el delito sin nombre. ¿Por qué? Porque todavía no se le había puesto el nombre al genocidio y no se tenía conciencia universal de las graves violaciones a los derechos humanos. Por eso, una vez finalizada la guerra, con la conformación de la Organización de las Naciones Unidas y los tratados internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, se empezó a adquirir una conciencia universal que implica la aceptación por parte de los estados que firman esos instrumentos de los estándares en materia de investigación y juzgamiento de estos hechos. Aquí hubo tortura. Si nadie niega los hechos, es que los hechos existieron. Si los hechos existieron, hubo tortura. Y si hubo tortura, hay una obligación del Estado argentino de investigarlo. Decir lo contrario o operar en contrario es violar derechos humanos. Es violar los derechos humanos de las víctimas. Con lo cual, digo, no es solo la objeción a los términos del fallo, sino que el fallo desconoce el derecho aplicable. Y me parece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el deber impostergable de resolver esta situación y de reponer el estado de situación a un contexto de consagración de los derechos humanos. Porque esto aparte puede generar un antecedente, digamos, ¿no? Es decir, de ahora en adelante las personas pueden salir a torturar libremente, hablándolo en términos sencillos, ¿no es cierto? Para que la gente lo entienda. Total, después la causa puede prescribir y vamos a seguir caminando libremente por el mundo, digamos, ¿no? Sí, a ver, hay que separar en materia de derechos humanos los delitos comunes de los delitos que implican violación de derechos humanos. Cuando los delitos implican violación de derechos humanos hay responsabilidad del Estado. En este caso la discusión es, los hechos existieron, pero la discusión está trazada sobre si fueron o no delitos comunes, es decir, si fue una persona que se extralimitó y torturó porque individualmente entendió que debía operar de esa manera. En este caso, estamos en presencia de un crimen de Estado, y esto hay que dejarlo bien claro. No solo existieron las torturas en forma generalizada, en forma sistemática. Tenemos 95 militares denunciados por 105 casos de tortura, más de 120 víctimas. Estamos hablando de un Estado que tomó conocimiento de la situación y que montó un aparato de inteligencia, un aparato de contrainteligencia y mecanismos de acción psicológica. Y esto está documentado, hay documentos oficiales que dan cuenta de esto que digo yo, no es una elucubración. Digamos, hay documentos que dicen que el Estado montó un dispositivo que nosotros llamamos tecnologías de impunidad para que estos hechos quedaran impunes y que los soldados torturados no pudieran acceder a la investigación y juzgamiento de estos hechos. Entonces, no es una carta libre para que cualquier persona pueda torturar. El precedente de la Cámara Federal de Casación es una carta libre para que el Estado pueda violar derechos humanos y que los funcionarios y agentes públicos del Estado que cometen violaciones a los derechos humanos queden impunes. Y esto es gravísimo, porque el Estado nunca puede apañar, y el Poder Judicial forma parte del Estado, nunca puede apañar las violaciones a los derechos humanos. Es una barbaridad jurídica, es una aberración. Por eso me parece que este precedente no solo condiciona la responsabilidad del Estado argentino ante la comunidad internacional, nosotros tenemos abierta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además da lugar a una investigación profunda sobre el accionar de jueces que desconocen el derecho interno aplicable. Claro, totalmente. A ver, ¿qué se espera ahora? ¿Cómo continúa esto? Bueno, esperamos que la Cámara Federal de Casación declare admisible el recurso.
que lo eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y desde ahí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación subsane este error macabro, digamos. Yo le digo error, pero verdaderamente no sé si no estamos en presencia de unos hechos un poco más graves, ¿no? Porque uno podría pensar en un error, no sé, poner mal una fecha, citar mal un artículo. Esto ya más que un error parece cierta animosidad del Poder Judicial, cierta vocación de una parte del Poder Judicial de congeniar con los sectores más oscuros de nuestro país las pautas de impunidad, ¿no? Me parece que hay que también en esto ser taxativos porque resulta inconcebible que a esta altura del partido, en pleno siglo XXI, con tanto andamiaje que se ha construido a lo largo de la historia universal en relación a justamente combatir este tipo de crímenes de Estado, que dos jueces, y digo dos jueces porque la doctora Ana María Figueroa, que también integra la Cámara Federal de Casación Penal, votó en disidencia y con un voto muy interesante, ajustado a derecho, receptó las teorías globalistas en materia de derecho penal internacional, pero digo, salvo ella, Petrón y Berrotaveña han abrazado la impunidad y han abrazado la violación a los derechos humanos, y esto para mí hasta compromete funcionalmente su condición de juez. Claro. Aceptada la apelación, ¿de qué tiempo estamos hablando? La justicia en eso no conoce de tiempos, no otorga previsibilidad. Bueno, nosotros estaremos tocando la puerta todas las veces que sea necesario para que le den un tratamiento prioritario. A 39 años de finalizada la Guerra de Malvinas y 14 de iniciada la causa, resulta inconcebible que el Estado siga sin dar respuestas efectivas a las víctimas que están esperando justamente eso, esperando que la justicia eleve esta causa a juicio, que se produzcan los juicios, que se sustancien los juicios, que se escuchen los alegatos, que se presente la prueba, así como establece nuestra Constitución y establecen el Código Penal y los códigos de procedimiento penal respectivos. Estamos esperando que ello suceda. La verdad es que van a pasar 40 años, el año que viene se cumplen 40 años. La verdad es que entender siquiera que una persona tuvo que esperar 40 años para poder contar lo que le sucedió y que el Estado mínimamente avance en la posibilidad de dar respuestas resulta inconcebible para cualquier postura que uno tenga en relación a lo que implica la dignidad de la persona y la humanidad. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y estamos a disposición ante cualquier novedad. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes. Hasta luego. Bien, realmente particular esta situación, ¿no? Lo bueno es que ahora se espera que una vez aceptada la apelación se pueda avanzar y esperemos, como lo decía recién el doctor, que la justicia avance y con celeridad. Ya van a pasar 40 años desde que ocurrió esto y las víctimas en este caso de torturas, nuestros propios soldados, están aún reclamando con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, de tener que revivir esta historia todos los años, todo el tiempo, y las secuelas, ¿sí?, que han quedado ya casi a 40 años. Esperemos que avance con celeridad la justicia precisamente y que los torturadores estén en el lugar que tienen que estar, que es en la prisión, ni más ni menos. Bueno, pausa. ¿Te parece, Flaco? Nos quedan unos minutitos, hacemos una pausa y ya volvemos. Tenemos más deportes antes del final, una prueba que se va a hacer antes de la suspensión, digamos, ¿no? Sí, una prueba que se alcanzó a hacer, obviamente, que fue en Laguna del Indio el fin de semana, lo anunciamos la semana pasada, la vuelta a la laguna, ¿sí? Donde Cristina Bustos y Pablo Ornaga fueron los ganadores, podríamos decir, de la clasificación general en los 10 kilómetros. Dos distancias, 10 kilómetros, tanto para caballeros como para damas, y después estaba 3,5 kilómetros también, caballeros y damas. Fueron 57 los que compitieron en la categoría de 10 kilómetros y 21 en la de 3,5 kilómetros. Esto da un total de 78 inscriptos que tuvo esta competencia organizada por LC Outdoor Sport, con quien hablamos la semana pasada, con Manuel Barrientos, el organizador, y bueno, obviamente se llevó con normalidad para realizar esta competencia. Cristina Bustos venía de ganar una competencia que se había corrido de 13 kilómetros, el Trail Agua
Aguas Anoca, que se había corrido en Ushuaia, que también lo comentamos nosotros acá, y en el caso de Pablo Hernaga, que es de la agrupación atlética Fin del Mundo, también se queda con el triunfo en la general de caballeros. En el segundo lugar quedó Cristian Bustos, tercero Pablo Rodríguez. En mujeres, como decíamos, Cristina Bustos fue la ganadora, seguida por Beatriz Pinto y Ángeles Gómez. Los dos primeros lugares quedaron en Tolwyn. En el caso de los 3,5 kilómetros, en caballeros, el ganador fue Hassan Monzón, seguido por Lázaro López, y en el tercer lugar Nicolás Alolio. Y en damas, la ganadora fue Romanela Ábalos, completando esta competencia, la Vuelta a Laguna del Indio, que tuvo largada y llegada ahí mismo, en el camping de Laguna del Indio. Así que bueno, una actividad que, como decíamos recién y lo escuchábamos a Carlos Turdó, va a tener que esperar 30 días para ver si pueden reiniciar la actividad, porque bueno, como Carlos nos decía, tanto el ciclismo como el atletismo y el rugby va a tener esta suspensión de 30 días por no cumplir con las restricciones que pide el COE. Lo decíamos ayer, paro en el día de hoy por parte del Sindicato Único de Personal Aduanero, de 10 a 12 del mediodía en este martes. El jueves va a ser de 10 a 13. ¿Cuál es el reclamo que vienen realizando? Precisamente vacunas para los aduaneros. Consideran personal esencial en este caso, han trabajado y mucho durante todo este tiempo, y es un reclamo que tiene ya, digamos, varios meses, ¿sí? Desde el Sindicato Único del Personal Aduanero, como decíamos, Supara, de todas maneras confirmaron que las actividades van a ser interrumpidas, pero que esto no va a impedir el ingreso y el egreso de camiones, por lo que se garantizó la atención en el San Sebastián con guardias mínimas. ¿Sí? Atención con esto. Bien. Mañana, mañana no, hoy de 10 a 12 fue, el jueves va a ser de 10 a 13, pero va a haber una atención mínima, lo cual va a garantizar el ingreso y el egreso de camiones, ¿sí? A la provincia de Tierra del Fuego. Esto como para dar un poco de tranquilidad también respecto a esta medida. Sí, porque obviamente cada vez que uno habla de un paro de fronteras, lo primero que piensa es que quedamos aislados. Sí. Que no entran ni salen los camiones, que no entra combustible. Bueno, hay combustible que viene por el lado de Ushuaia por barco, pero también hay combustible que entra por tierra, y bueno, la mercadería, lo que consumimos todos los días, es por ahí la preocupación de toda la población, ¿no? Totalmente. De todas maneras, ante cualquier novedad nosotros vamos a estar ampliando, pero esto es lo que menciona el comunicado de Supara. Y también, ya casi en el final, anticipándote un poco lo que va a ocurrir hoy a partir de las 20 en la edición central de Noticiero. Seguramente van a estar haciendo referencia y van a estar tratando este tema también en Contacto, ahora a continuación de En Agenda. Tiene que ver con la firma, ¿sí? Para la apertura, básicamente, la construcción de lo que es la ruta nacional número 1, la ruta número 1, perdón, de Tolwyn. ¿Sí? Esto se realizó hace muy poquito tiempo, ahí contó con la presencia de funcionarios provinciales, entonces estamos hablando de una importante obra para el corazón de la isla para los próximos días. Esto lo vamos a estar ampliando en Contacto, seguramente en la edición central de Noticiero, así que si querés estar informado y querés saber de este tema, la invitación es por supuesto a que te quedes en la televisión pública fueguina. Claro que sí, Darío. Obviamente que estamos hablando del pavimento de Caiquén hacia Tolwyn. Ajá, ese es el lugar donde se va a hacer. Obviamente que le va a dar mucha más vida a Tolwyn, porque es un camino que todos conocemos, y por ahí tenerlo asfaltado va a ser un paseo al costado del lago, ¿no? Totalmente. Recordemos que se empezó con la luminaria el año antepasado, creo que fue en el cierre de la última gestión. Se ha ampliado todo esto, se han ampliado estos trabajos. Como siempre decimos, los lugares son hermosos, pero se están acompañados de infraestructura, ¿no es cierto?, de buenas construcciones, más aún porque no te limita el estado del tiempo ni las condiciones climáticas. Así que una buena noticia. Flaco, nos despedimos. Nos despedimos de todos. Disfruten el día. Recuerden, hoy es el día de la escarapela. Hay que llevarla para todos lados. Así que bueno, mañana a las 13 volvemos a reencontrarnos para poder transitar estos 120 minutos de En Agenda. Nos vemos mañana. Chau. Cuídense.